Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase, ya la clase de Galatan. Bueno, hoy vamos a estudiar un tema bastante edificador, ¿no? El tema se refiere a estar firme en la libertad. Este tema lo podemos conseguir en Gálatas 5. Y bueno, esta palabra libertad es muy importante. Y la libertad, muchas personas muchos cristianos la toman de una manera general o a veces específica. A veces piensan las personas que las que están en el mundo, las que quieren entrar a congregarse en nuestras o en cualquier iglesia pentecostal. Y lo que piensan que nosotros tenemos nos libran o nos diría, atan de nuestra libertad, ¿no? Porque tenemos muchas, o Dios nos da muchas normas y muchas cosas que tenemos que cumplir, pero en realidad no es así. En realidad no es así. La libertad, cuando estamos en el mundo, cuando estamos en el mundo, estamos en una especie de prisión por el pecado. Y ese pecado es que nos ata por cualquier razón, por cualquier pecado pequeño o grande, que podemos estar constantemente realizando y nos tiene el enemigo preso. Y cuando pasa este tipo de situación, cuando vemos un hermano que está así, o una persona que quiere acercarse a Dios, a la iglesia, que quiere pertenecer y tiene ese pecado, bien sea por la droga, bien sea por cualquier situación, por nombrar algo, ¿no? Debemos que ser muy cautivos, diría, con mucho tacto, traerlo a la congregación, buscar al pastor, al ministro, ayudarlo o ayudarla para que sea libertad, se libere de esa situación de pecado que tiene, porque está presa o preso en esa, el enemigo lo tiene preso en ese pecado. La libertad es muy importante porque Cristo nos vino a libertar de ese pecado grande, de ese, cuando tú le entregas tu vida, tu, tu vida y la dirección se la das a Cristo, Él te libera de ese pecado que tienes. Sabemos que todos somos pecadores, pero ya cuando nos liberta de ese pecado, podemos continuar y nacer de nuevo, nacer de nuevo y estar atento a no seguir o no pecar, no caer. Y si caemos, volvernos a levantar. Hay un versículo muy importante que se los voy a leer antes de empezar la clase, que es el tema que vamos a estudiar, para aquellas personas que de alguna manera han caído y dicen, ¿por qué? ¿Por qué no puedo ser libertado de esta prisión o esta especie de, sí, prisión que me tiene cautivo este pecado, sea cual sea, sea cual sea? Y ese pecado no puedo libertarme. Tenemos que siempre pedirle dirección a Dios, pedirle libertad de ese pecado a Cristo que nos libere y podamos mantenernos. Pero si caemos, aquí hay un versículo muy importante, que se lo voy a compartir, y es de Isaías 57, versículo 10. Dice así, en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tus manos, por tanto no te desalentaste. O sea, cuando tienes
ese sentimiento de que fallaste, le fallaste a Dios y que ya no quieres ir a congregarte o no, o piensas que no, que va a haber o la fe se te bajó un poco, o cualquier razón que te sientas desanimado, que el gozo no lo tengas, siempre acuérdate esta frase, este versículo, Isaías 10, perdón, Isaías 57, versículo 10, y no te desanimes, vuélvete a levantar y vuélvete con más firmeza, porque Dios, Jesús, nos libertó y debemos gozar de esa libertad. Y no son como dice el mundo, que no tenemos libertad para hacer lo que queremos, ¿no? Porque a veces piensan eso, que los cristianos, nosotros los evangélicos, tenemos tantas normas, dicen, que no tenemos libertad de hacer todo lo que nos plazca. Y no es así, no es tan así, no es así. ¿Por qué? Bueno, le voy a dar un ejemplo, supongan, hay dos tipos de libertad. Hay varios tipos de libertad, pero hay dos tipos de libertad importantes. Voy a darlo como un ejemplo. Supónganse que hay una persona que tiene una mascota, perrito de estos, y nunca sale a la calle. Pero hay dos tipos de mascotas. El que cuando abre la puerta sale y hay muchas personas le ha pasado, sale el perrito corriendo a toda velocidad y el amo atrás para que no lo atropelle o para cuidarlo y buscarlo, ¿no? Otra vez atraparlo para ponerlo nuevamente en casa. Y está el otro perrito que es muy obediente, que si no da un paso, el amo, el dueño de la mascota de su dueño, él no sale. Y donde está al lado de él, no se separa de él. Tiene esa disciplina de de separarse. Asiste en la calle, nuevas cosas, nuevas vivencias, porque nunca ha salido de la casa a casa. Entonces, ahí tenemos dos tipos de libertad y vemos dos ejemplos importantes. Y en este caso, Dios, cuando nosotros salimos al mundo, o estamos en el mundo, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eh, Dios nos da la libertad, pero Él está al lado de nosotros. Entonces, ¿qué libertad quieres tú? ¿Cuál libertad quieres tú? Y no lo estoy comparando un ser humano con un animal, pero es un ejemplo que estoy dando. ¿Qué libertad podrías tener tú? La libertad de, de estar cerca y que estás siempre dirigido por Dios y para donde vayas siempre buscar la manera de que hagas la voluntad de Él, que si Él camina para acá, si abre la puerta, si se siente, todas esas cosas. ¿O quiere ser esa, como la mascota que corrió a la libertad, a buscar y dejó al amo atrás? Y en este caso dejaríamos a Dios atrás para esa libertad, para una supuesta libertad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué libertad queremos escoger? Debemos estar firmes en la libertad que Cristo nos dio. Si Cristo nos libertó y nos hizo un hombre o mujer nueva para Cristo, debemos estar firmes en esa libertad que Dios nos está dando mediante Cristo, que Él hizo el sacrificio para redimir el pecado, para redimir nuestro pecado. Ya no estamos por la ley, sino estamos por la gracia. Y en esa gracia están todas esas personas, la iglesia de Cristo que lo sigue. Entonces, fíjense, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de estar firme en la libertad? Vamos a analizarlo. Voy a leer el versículo del 5 al 12 y lo analizamos. Está pues firme en la libertad, como que Cristo nos hizo libre. Aquí vemos
nos refiere inmediatamente a lo que Cristo nos hizo libre. Cristo nos hizo libre. Oye, lo estoy tallando. Nos hizo libre mediante su sacrificio que realizó. El sacrificio en la cruz, en ese calvario. Mediante él rompió el pacto de la ley para la gracia. Y nos dio esa gran libertad, de ya no es por, por venir y sacrificar un animalito y la sangre, no, el holocausto, no, es por la gracia. Cristo nos da esa libertad. Debemos cumplir, de tratar de cumplir, y siempre digo tratar, y siempre lo recalco, porque sé que muchas personas son débiles, pero también como son débiles tenemos que ir fortaleciéndonos. Si sabemos que somos débiles y sé que hay un sitio que no me conviene, trato de pasar por la otra calle para no pasar por esa calle, porque sé que ese sitio me puede ocasionar ir a una circunstancia peor y poder caer en un pecado. Y luego entonces dice, y no estáis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. Aquí se refiere más que todo a lo que nosotros, si Cristo nos hizo un hombre nuevo, mujer nueva, y nacemos para Cristo y morimos para el mundo, esa muerte que tenemos subjetiva nos está dando muchas, estamos dejando muchas cosas atrás. Y luego cuando dejamos todo eso atrás y estamos cambiando y vamos cambiando cada día, fortaleciéndonos, fortaleciendo y fortaleciendo, ese yugo de esclavitud que nos perseguía mediante el pecado, debemos dejarlo atrás. No podemos volver a caer en eso. Ahora, he aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez te testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligada a guardar la ley. Claro, ya como lo hemos hablado en la clase anterior sobre el tema, creo que es el 4, cuando habla sobre la ley, que si tú vas a cumplir, tienes que cumplir todas las leyes. No puede haber una ley que sí cumple y otra ley que no cumple. Tienes que cumplir todas las leyes. Pero en realidad para esto, eh, mm, nada es aprovechar a Cristo para esto. O sea, no es algo que te está pidiendo Dios que realice. Porque cuando el nuevo pacto, ya el pacto viejo ya pasó. De Cristo es perdón, oye, no lo leo muy bien, deslicaréis lo que por la ley os justificaréis, de la gracia habéis caído. Pues vosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni el circuncisión, sino la fe, que por obra, por amor, ¿no? Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura deuda toda la masa. Porque aquí se está refiriendo y haciendo una reclamación a ellos, que por qué si ellos caminaban bien en los pies de Cristo, ahora vino el judaísmo y ellos quieren hacer una mezcla, ¿no? Cumplir la ley, pero también estar por la gracia. No, si alguna diría, como le dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces debemos ver bien cuando, bueno, esto lo hemos estudiado con las falsas doctrinas que o muchos sitios están promulgando, ¿no?
pero en realidad son falsas doctrinas. Y bueno, ahí por dar un ejemplo de lo que estaba pasando con los judíos en aquel tiempo y en este caso Cálatas. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más que los llevarán la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión porque perezco, persecución todavía. En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilase, o sea, que una especie de multilance, lo que se perturba. Ok, vamos a ponerlo acá un momento y pasar la segunda. Un momento. Segundo, bueno, sí, no, ya, un momento. Ahora sí, se había quitado. Ok. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servir por amor los unos al otros. Porque toda la ley en esta porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero por que si moldéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Porque Pablo aquí se refiere a que hay que estar muy pendiente, o sea, dejar las confrontaciones que a veces hay entre hermanos unos y el otro, porque existe alguna diferencia o porque existe algún tipo de situación o simplemente un hermano vino a confesar algo, a que lo ayuden y entonces lo exponen eso tampoco puede ser. Hay que libertarlo, hay que orientarlo y hay que hacerle seguimiento constantemente para que no vea el abandono ni nada por el estilo, sino que simplemente se vea que hay lo que es un trabajo en equipo con todo lo que es el pastor, todo, y él también para que él pueda ser libertado en este caso si tiene algún problema. Entonces la libertad es muy importante porque esa libertad que Jesús nos dio mediante ese sacrificio que hizo, podemos nosotros ya ir caminando junto como la mascota inicialmente que antes de ir al bosque o al mundo, a donde fuera, saliendo de su casa, él esperaba en este caso, a su dueño para que lo sacara y no despegarse de él. Entonces debemos tener esa metáfora, por llamarlo metáfora, ese objetivo, que Dios siempre esté conmigo y yo no separarme de él. No puedo irme al mundo sin antes estar seguro que Dios quiere que yo haga algo para traerme o traer alguna persona o algunas personas que están en el mundo y que deben de ir a los pies de Cristo. Eso sería, y por una de las funciones muy importantes de la libertad, de nuestra función como cristianos y el tema importante de hoy, que es la libertad. Bueno, vamos a dejar la clase donde la tenemos. Ya en unos minutos le estaré enviando también las clases también que hoy va a haber dos clases, esta clase y la próxima clase que vamos a ver de neumatología. Chao, chao. Hasta luego. Nos vemos en la próxima clase.